Vale. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión especial, a este programa especial de Ventana Abierta. Hoy tenemos en sala de Zoom, ya nos acompaña nuestro invitado de hoy, que es el compositor Sadiel Cuentas. Sadiel Cuentas nace en Lima en 1973, es compositor de música clásica contemporánea, es... estudió composición en el Conservatorio Nacional del Perú, hoy la Universidad Nacional de Música, como la conocemos actualmente, pero todos conocemos el conservatorio. En el 2006, él ha recibido una mención honorífica en el concurso de composición del Conservatorio Nacional de Música, tiene varios premios, varios reconocimientos y me encanta, ¿no?, que así sea. Además, hay montajes que llevan también sus composiciones musicales, como El Vigilante Enmascarado, que es una obra de Marixa Núñez que se estrenó en el Teatro Larco en octubre del 2013. Increíble que hayan pasado tantos años, no lo puedo creer. Ha escrito además 4 óperas de cámara y un musical con la libretista Marixa Núñez. Tiene muchas obras. El 2015 el Ministerio de Cultura le encargó una obra titulada Tincuy, un ciclo de canciones multilingües, eso me ha encantado también, basada en canciones tradicionales peruanas, ¿no? Y tiene un gran repertorio, muchas entrevistas que ustedes pueden googlear ahí para poder conocer más de nuestro invitado. Sadiel, muy buenas noches, bienvenido a este programa Ventana Abierta. Se van uniendo un poco mis estudiantes del curso Teoría Literaria que están justamente trabajando una lectura dramatizada de El Vigilante Enmascarado. Bienvenido. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación, por regalarnos tu obra, tu tiempo. Cuéntanos un poco de tu trabajo, qué implica ser un compositor, un poco para las personas que desconocemos de este tema, qué implica la composición musical. Claro, bueno, yo como has comentado, yo me he formado en el conservatorio, ¿no? Lo que quiere decir que me he formado dentro de lo que podemos llamar la tradición de la música clásica europea, ¿no? Y esto es una tradición que tiene determinadas características y bueno, digamos, a partir de los movimientos de ruptura cultural que hay a principios del siglo XX, digamos, surgen nuevas formas de composición. El conservatorio es inaugurado en el Perú más o menos a mitad del siglo XX y hay esta confluencia, ¿no?, de los nuevos estilos que se habían creado con la herencia cultural que tenemos, del folclore que tenemos y también, digamos, de las propias características de nuestra identidad cultural y el desarrollo que ha tenido eso a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en general, los compositores de mi generación y los anteriores tenemos, digamos, este reto de cómo enfrentar una formación que es fundamental con las características de la cultura peruana, con la riqueza de nuestro folclore y cómo, digamos, crear algo que sea propio, pero que también, digamos, responda a la formación que tenemos, que es parte de impulsos en la cultura occidental, ¿no? Entonces, dentro de esa esfera, varios compositores hemos desarrollado varias propuestas, ¿no? Algunas propuestas son un poco más, digamos, tradicionales, otras son más vanguardistas, más experimentales, ¿no? Pero todos estamos unidos, digamos, en el esfuerzo de crear un patrimonio de música peruana propia que responda a nuestras inquietudes, a nuestra forma de ver el mundo y que sea, digamos, una forma también de aportar a nuestro país en el sentido de aportar la creación de música original y bella y que refleja nuestra forma de pensar y nuestra forma y nuestras costumbres, ¿no? Qué maravilla, qué lindo trabajo, de verdad que he estado yo recorriendo un poco tu trabajo, tu hoja de vida, todo el trabajo de composición que tienes y me gusta cuando hablas de la incursión, de cómo es que pasamos a una música un poco más contemporánea, ¿no? Ese trabajo que has hecho, por ejemplo, de Tincuy, me gusta mucho que se recoja mucho de la tradición musical nuestra y que se lleve, ¿no?, a diferentes públicos, ¿no? Cómo trabajamos desde la composición esa recepción del público, qué les interesa a los compositores hoy en día. Claro, bueno, yo ahí tengo la suerte de también ser el director artístico y el creador del Festival Musicantes. Es un festival que hacemos en la Universidad de Piura. Es un festival que está dedicado exclusivamente a la música contemporánea peruana, ¿no?
Y bueno, esto yo lo he hecho después de haber hecho la maestría de gestión cultural en esta universidad. Entonces, con las herramientas que he aprendido, es un festival que entre varios fines tiene el fin de formar público, ¿no? De formar una audiencia, ¿no? Y estamos optando una aproximación un poco más directa, digamos, ¿no? También yo, digamos, me he basado en lo que ha sido mi trabajo de tesis, que es una tesis sobre formación de público en el Gran Teatro Nacional y directamente en las orquestas del Gran Teatro. Y bueno, en ese trabajo de investigación yo he podido aprender que las formas de acercarse al público actualmente no tienen que ser las que pensábamos pues hace 20 años, en particular en el caso de la música clásica europea, ¿no? Ahora que hay toda esta inmediatez del internet y las redes sociales, Claro. ¿no? E incluso las generaciones nuevas tienen otras actitudes ante el conocimiento, ellos sienten, digamos, que es algo que está directamente en contacto con ellos, ¿no? No tienen esta cuestión un poco de la reverencia que teníamos en generaciones anteriores, el acercamiento puede ser distinto, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es armar programas que sentimos que la música se complementa entre sí, que puede, digamos, proponer una experiencia distinta al público, interesante, intensa, y hacemos un poquito de mediación cultural muy, muy, muy salpicada de principio a pieza. Yo hablo y le doy al público, digamos, algunas referencias con las cuales pueden conectar con la obra, digamos, y tener puntos de encuentro, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado hicimos un recital de cello solo. Todo lo Ay, que qué presentamos, lindo. sí, fantástico. Además, todo lo que, Cello. Es sí, no, fascinante. un instrumento increíble, ¿no? Tiene una gran afinidad con las personas, no es como tiene el rango de la voz humana, tiene una gran Así expresividad. es. Y bueno, hicimos este recital con cello solo. Y bueno, un compositor de Arequipa estaba estrenando la obra, ¿no? Porque básicamente todo lo que hacemos son estrenos y tenemos compositores de todo el Perú presentando música con los mejores intérpretes que tiene el medio acá en Lima. Este era un concierto con Iván Pirantosi, que es un fantástico chelista de nivel internacional realmente, y la obra se llamaba Job, ¿no? Entonces era una meditación, ¿no? Sobre la historia bíblica de Job, ¿no? Y todas las pruebas que tuvo que pasar, y digamos, él con el cello trataba de presentar eso, ¿no? Una historia de lucha, pero también de fidelidad, etcétera, desde la perspectiva cristiana, ¿no? Y bueno, yo hice un relato muy breve al público de que ese era el contenido y a la hora que se tocó la obra inmediatamente podía relacionar, digamos, ¿no? Entonces, es una forma de entrar, a fin de cuentas, no solamente desde la música, sino también desde la narrativa, ¿no? O sea, en este caso ofreciéndoles un relato que ellos pueden conectar con los sonidos y de esa manera pueden, digamos, entender un poco cuál es la intención comunicativa del compositor, ¿no? Y así como ese, varios casos, ¿no? Y bueno, hemos estado trabajando también, ya que mencionaste tu interés en el trabajo de Tincuy, esa es una línea que yo he trabajado con el Coro Nacional de Niños y le hemos trabajado también en Musicantes, y el año pasado hemos hecho una misa en quechua, ¿no? O sea, hemos hecho el texto tradicional de la misa, que bueno, tiene toda esta relación con la historia de la cultura occidental y todas estas connotaciones de, digamos, conexión con algo que va más allá de nosotros mismos, ¿no? Pero lo hemos hecho en quechua, entre tres compositores, salió muy bien y este año la vamos a hacer en Cusco, ¿no? Con la Orquesta Sinfónica de Cusco y con el Coro Nacional que va a viajar hasta allá con motivo de su aniversario, ¿no? Entonces, Qué maravilla. Qué maravilla, qué lindo. ¿En qué fecha es esto en Cusco? no tengo la fecha ahorita exacta, es en septiembre. Es en septiembre. Septiembre, qué maravilla, qué Sí. lindo, qué lindo, qué lindo. Eso es algo que se hacía antes de la pandemia. Yo tuve la suerte de estar, creo que en Arequipa, y la Orquesta Sinfónica Nacional viajó a la ciudad de Arequipa, creo que fue en enero del 20, a dar un concierto maravilloso en plena Plaza de Armas, y dije, qué maravilla, qué bueno que esos proyectos se estén retomando, porque creo que de alguna manera es acercar la cultura al público, ¿no? Y muchas veces decimos, ay, no, pero escuchar música de cámara, o sea, eso es aburrido, que nadie lo entiende. Y yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es lo que precisamente tú has señalado a través de tus estudios de la maestría en gestión cultural en la Universidad de Piura, ¿no? Es acercar al público, educar al público. Creo que la labor de la educación en la formación de espectadores, en la formación de público, es hoy más que nunca imprescindible, ¿no? Porque no podemos decir, ah, no, eso es algo que solamente es para las personas mayores o es una cosa de viejos, como se
pensaba en la pandemia, que la pandemia era para viejos y al final descubrimos que no era así, que era algo que afectaba a todos. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Educar desde muy pequeños a los niños a poder disfrutar de la música, no solamente de la música contemporánea, del rock, de todos los géneros que queramos, sino también un poco de la música de cámara y de la música clásica, ¿no? Y cómo podemos acercarnos a ella y disfrutar de ella también, ¿no? Nadie puede disfrutar de algo que no le han enseñado a disfrutar también, ¿no? Bueno, y yo personalmente una cosa que, digamos, me anima también en ese sentido es que en realidad, a diferencia de lo que pasa ahora con mucha música que es de consumo masivo, en el caso de muchas de estas obras, tanto en la tradición peruana como en la tradición europea, son obras que ya pertenecen están en el dominio público, ¿no? Se le pertenecen a la humanidad en general, ¿no? Es patrimonio de todos, ¿no? Y bueno, también muchas veces uno descubre en esta música que hay, digamos, uno podría pensar que es una música lejana porque a veces pues se le relaciona con esta cuestión medio aristocrática, ¿no? Ha habido también sectores de la sociedad en el Perú y en todos otros lados que la han usado también como un medio de distinción, digamos, ¿no? Como que, ya, bueno, pues yo soy pertenezco a otra clase y tengo otra forma de entretenerme, ¿no? Cuando en realidad es una música que está llena de contenidos que tienen que ver con la vida de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, bueno, mañana yo hago también un ciclo de charlas en el Goethe Institut, justamente usando grabaciones de la Filarmónica de Berlín y bueno, los presento también con una narrativa, etcétera, ¿no? Este año estamos haciendo un ciclo relacionado con Shostakovich, ¿no? Y mañana me toca hablar un poco de la Sinfonía 7 de Shostakovich, que es escrita en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero que tiene un montón de ecos con la historia actual, ¿no? Porque ahora mismo vemos los problemas que hay en Ucrania, ¿no? Con la invasión de Rusia, etcétera, y vemos todo este panorama político difícil, ¿no? Que nos hace incluso tener dudas sobre qué puede pasar en el futuro. Y eso es historia actual que nos afecta a todos, ¿no? Y tiene vasos comunicantes con un montón de obras, y entre ellas con la Sinfonía 7 de Shostakovich, ¿no? Que él escribió cuando Leningrado estaba siendo sitiada por los nazis, y bueno, hay toda una connotación, ¿no? Y también vamos a hablar de la consagración de la primavera, que justamente tiene que ver con estos movimientos de ruptura a principios de siglo, es una obra de Stravinsky, y que tiene que ver mucho con cómo se ve la estética ahora, ¿no? O sea, a veces también uno piensa que uno va al cine y va a ver una serie, qué sé yo, y piensa que estas cosas salieron de la nada, digamos, ¿no? Pero están relacionadas con un montón de movimientos artísticos, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, digamos, ¿no? Una serie como Last of Us, ¿no? Que ahora está en HBO, Sí, que es buenísima. ¿no? Pero que tiene esas exploraciones del lado oscuro de la naturaleza humana también, ¿no? Eso está precisamente también en la conservación de la primavera, en cuanto a que es también una meditación sobre, digamos, la conducta a veces violenta, inclusive del ser humano en determinadas condiciones y cómo eso se articula, ¿no? Entonces, a veces podemos pensar que son manifestaciones artísticas que son lejanas cuando en realidad tienen vasos comunicantes con todo lo que hacemos, ¿no? Y es una cosa un poco de, como tú has dicho, aquellos que buscan experiencias nuevas y algo distinto, bueno, tienen esta oferta para, digamos, acercarse, y si es algo que les gusta, es algo que puede llenar sus vidas y que puede complementar las otras cosas que también estamos hablando ahora, ¿no? O sea, no es, digamos, necesariamente una música del pasado, se puede haber creado en el pasado, ¿no? Pero tiene completa vigencia porque el ser humano tiene todavía, digamos, tantas facetas, que se mantienen idénticas a lo largo de la historia, ¿no? Totalmente de acuerdo, Sadiel, y yo creo que sí, definitivamente, creo que en todas las artes, ¿no? Hay una vigencia, o sea, podemos, no sé, remontarnos a los griegos y ver una obra como Juicio a una zorra que trata de Helena de Troya y tú dices, wow, o sea, ¿qué tan vigente puede ser Helena de Troya hoy en pleno año 2025, pleno siglo XXI, ¿no? Creo que en todas las artes hay como ese diálogo entre el pasado, el presente y la vigencia de las mismas, ¿no?
¿no? Y qué bien que estés dando estas charlas porque creo que así muchos jóvenes que seguramente verán este programa en diferido podrán también asistir a estas charlas y poder aprender, porque yo creo que si a ti nunca te dan la oportunidad de disfrutar, de aprender del arte, ¿no? De todas las artes en general, la danza, la pintura, la cerámica, la música, el teatro, creo que si uno tiene una oportunidad de ingresar, de aprender, que alguien te diga, ah, bueno, toma este lienzo, toma estos colores y mira que hay mil posibilidades para hacer una obra, creo que eso pasa en todas las artes, ¿no? Y cuando uno va ingresando a estos mundos, ayuda muchísimo a nivel personal, a nivel profesional, ¿no? Más allá de que estudies matemáticas, ingenierías, creo que las artes siempre van a estar estrechamente vinculadas a todos nosotros, porque somos seres humanos, ¿no? Y finalmente necesitamos de ellas para seguir viviendo, para sobrevivir en esta inmensidad que es la vida. Quiero ahora ingresar un poco a El Vigilante Enmascarado, a esa puesta en escena maravillosa que se hizo en el Teatro Larco en octubre del 2013. El texto es de Marixa Núñez y quiero que nos cuentes un poco cuál fue ese trabajo tuyo en esta obra, porque acá están varios, la mayoría de mis estudiantes de este curso que están trabajando ahora en esta lectura dramatizada de esta obra. Sí, bueno, El Vigilante Enmascarado pues ha sido un hito muy importante en mi carrera, ¿no? Y claro, es parte de una colaboración que hemos tenido con Marisa Núñez en varios años y en varias obras, ¿no? Con Marisa primero trabajamos en un proyecto que ella trajo de ópera de cámara, ¿no? Que uno imagina pues que la ópera es estas cosas gigantescas con tremendos escenarios, ¿no? Y ella trajo este proyecto novedoso, ¿no? De ópera con pocos cantantes, un piano, un cello, ¿no? Y escribió unos libretos, ¿no? Que tenían que ver justo con nuestra realidad de actual, ¿no? Tanto de global como peruana, ¿no? Y bueno, nosotros trabajamos ahí por primera vez, ¿no? Y a partir de eso ya empezamos a hacer varias colaboraciones, y una de estas fue el Vigilante Enmascarado, ¿no? Que era la idea de coger un poco, digamos, la clave del relato del cómic, ¿no? Que justo en ese entonces estaba empezando el tema del universo de Marvel, pero todavía no se había convertido en el fenómeno cultural que ha sido eventualmente, ¿no? Estaba en sus inicios, ¿no? Pero ya estaba acá un poco flotando el tema de la narrativa del cómic, todos los arquetipos que presentan, ¿no? Esta idea de una ciudad que tiene un protector, ¿no? Que se enfrenta con algunos villanos que son complejos, ¿no? Que tienen estas maquinaciones, ¿no? Y el propio héroe tiene dudas y, en fin, ¿no? Todo digamos, todas las posibilidades dramáticas que ofrece el relato de superhéroes, ¿no? Y surgió la idea de trabajar algo con eso, pero adaptado a la realidad peruana y a la historia peruana, ¿no? Entonces hicimos una adaptación digamos, una visión de lo que fue la caída del régimen de Alberto Fujimori, la dictadura Fujimori, pero en clave de cómic, ¿no? Entonces, en lugar de que fuera el Perú como país, se convirtió en una ciudad, ¿no? Porque normalmente, pues, Batman está asociado a Ciudad Gótica y Así Superman, es. Metrópolis, etcétera, ¿no? Y teníamos esta situación de donde, digamos, y bueno, y además también jugando con el género del musical, ¿no? Entonces en el musical tienes esta cuestión fantástica que tienes números de canto grupal, tienes números de canto individual, ¿no? En el canto grupal se desarrolla un poco cuál es la problemática del grupo, ¿no? De la masa, ¿no? Y después tienes los cantos individuales donde los personajes pueden, digamos, un poco empezar a ahondar en sus propias emociones digamos, profundizar, ¿no? En cuáles son sus características particulares y su problemática, ¿no? Que lo diferencia de otros personajes, ¿no? Entonces, bueno, hubo la oportunidad fantástica de trabajar en esto. Una anécdota, algo que para mí fue muy, muy, muy importante. Obviamente yo antes de empezar a escribir la música, pues leí el guión, conversamos con Marisa sobre el guión mil veces, etcétera, ¿no? Y claro, yo cuando empiezo a escribir la música ya conocía a los personajes, ¿no? Ya conocía el arco, todo, ¿no? Sin embargo, al empezar a escribir la música, sentía como que los conocía más, ¿no? O sea, casi como que, digamos, a mí me los habían presentado en una fiesta, había visto su currículum, qué sé yo, pero escribiendo la música ya eran mis patas, pues, ¿no? Ya era gente con la cual yo había intimado, ¿no? ¿Por qué? Porque la música tiene esta virtud, pues, de poder comunicar emociones, ¿no? Y la combinación de la música con la letra potenciaba las emociones de estos personajes y potenciaba además las situaciones que crean ese arco dramático que finalmente ellos los transforma, ¿no? Que los pone en crisis, que los hace enfrentar
una problemática y finalmente hace que se conviertan en otra cosa, ¿no? Y, entonces fue una experiencia muy, 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 muy importante en ese sentido. Y además, claro, fue la experiencia también, la posibilidad de poder explorar, digamos, varios elementos culturales que conviven en una sociedad como la nuestra, ¿no? En la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, el cómic y el teatro musical son fundamentalmente influencias norteamericanas, ¿no? Que vienen muy fuertes, bueno, por el cómic tiene su propio vuelo como género, y el musical tiene una influencia muy fuerte a través del cine, ¿no? Entonces están estos grandes clásicos de Disney y otros, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época era muy fuerte Rent, por ejemplo, ¿no? Y hay otros tantos, y bueno, y muchas veces vienen pues un poco con el tema del jazz, el rock, etcétera, pero eso lo hemos aterrizado en un tema político fuerte también, que es además es una época traumática de la historia peruana, ¿no? Donde efectivamente el Estado fue secuestrado y completamente maniatado por un grupo de gente que pensaba quedarse para siempre, ¿no? Y que quería, pues, hacer del Perú su botín, ¿no? De saqueo, ¿no? Bueno, que de hecho lo hicieron, ¿no? Entonces, es uno de estos grandes traumas, que compartimos todos, y que había pues la oportunidad de procesarlo, de expresarlo a través de este trabajo involucrando estos temas de la cultura popular, ¿no? El, tengo qué maravilla, me encanta este recorrido, ¿no? Que has hecho, sobre todo a través de cómo hemos heredado esto del musical, ¿no? Creo que hoy en día todas las obras de teatro hay una gran afición por el teatro musical, o sea, yo creo que en nuestra cartelera de teatro en Lima hay tres por lo menos obras que están trabajando el teatro musical. Entonces creo que sí, que definitivamente hemos heredado, ¿no? De esta cultura norteamericana el musical y muchos actores, muchas actrices les fascina hacer teatro musical porque realmente es un género que acá en el Perú no se trabajaba, ¿no? Entonces estamos hablando del año 2013, me imagino que también estaba como que por ahí naciendo la onda y de lo que hoy vemos en año 2025, cómo esto ha avanzado, ¿no? Y el cómic que definitivamente siempre será un género maravilloso al que todos vamos a poder acudir, definitivamente nuestra generación, porque somos del mismo año de nacimiento, todos hemos leído todos los cómics, no sé, Superman, el Hombre Araña, a mí me fascinaba verlos en cómic, porque luego era verlos en dibujitos animados, ¿te acordarás? ¿No es cierto? En nuestra infancia los veíamos en dibujito animado y éramos felices, ¿no? Entonces sí creo que Marixa juega muy bien en las cartas, ¿no? Como buena dramaturga que es, como una experta en teatro, como una experta en el libreto operístico, juega muy bien con este género de trabajar una comedia musical, ¿no? Una ópera, pero que va como con unos matices que nos sitúan en una Lima que puede ser una Lima igual ciudad gótica, ¿no? Porque están tan oscuro lo que se cuenta allí, ¿no? Realmente, o sea, si nosotros analizamos desde fuera la historia que se cuenta, es realmente caótica, ¿no? Pero es una historia que yo creo que podría funcionar muy bien en cualquier contexto, ¿no? Porque en realidad la situación que vivimos como país es una situación que no es ajena a otros países de nuestra región en Latinoamérica y a otras partes del mundo, definitivamente, ¿no? Entonces creo que podría funcionar muy bien más allá, ¿no? De todas las diferencias o las semejanzas que puedan existir, creo que los tópicos humanos con los que trabaja siempre Marixa Núñez tienen éxito precisamente por eso, porque vemos reflejadas a las sociedades en las que vivimos, a las personas en las que vivimos. Creo que los personajes de Marixa Núñez los podemos encontrar saliendo de nuestra casa, husmeando un poco por la ventana a nuestros vecinos, podemos encontrar a múltiples de los personajes que Marixa Núñez nos regala a lo largo de todos sus libretos, a lo largo de todas las obras teatrales. Y El Vigilante Enmascarado es para mí una delicia, ¿no? Es un texto que yo vengo trabajando con los chicos en la universidad a nivel de lectura dramatizada, porque mis estudiantes son estudiantes de la Facultad de Educación de San Marcos,
Pero es muy enriquecedor trabajar el texto y ver cómo la comprensión de lectura, ¿no? Se agudiza cuando nosotros internalizamos el texto, es decir, cuando tenemos la oportunidad de prestar nuestra humanidad para el personaje, ¿no? Entonces, estoy segura que ninguno de ellos se va a olvidar de esta obra. Y tengo un estudiante que es sumamente fascinante, ¿no? Que tener como alumno es maravilloso, como los tengo a los 56, pero Fran Fernández es la personita que se ha encargado de trabajar con sus compañeros a iniciativa propia. Muchos de ellos están muy entusiasmados con este texto y fue Fran Fernández el que, buscando en las redes sociales, ubicó a nuestro querido invitado de esta noche, el compositor Sadiel Cuentas. Así que quiero darle el micrófono a Fran para ver qué preguntas ha preparado para esta noche. Adelante, Fran, te escuchamos. Sí, profesora, muy buenas noches, señor Cuentas. Es un placer poder comunicarme otra vez con usted. Em, Primero que nada, quisiera agradecer a mis compañeros, ya que en sí la voluntad que hemos tenido para tomar este proyecto en nuestras manos y darle nuestro propio toque y hacer un trabajo en conjunto ha sido muy satisfactorio y enriquecedor para todos nosotros. Yo creo de que mi grupo ha sido consciente de que todos hemos dado y estamos dando todo lo que podemos, y el cariño que tenemos a lo que vamos haciendo se demuestra bastante a la hora de las acciones que llevamos haciendo con los personajes. Hemos tanteado tantos personajes, en cuanto a su personalidad, en cómo se manifestaría esto en la realidad y cómo podríamos llevarlo a la pantalla de una manera que el público lo vea y diga, este personaje yo sí le creo de que sea malo y de que sea corrupto, ¿no? Em, yo ya me comuniqué con el señor Cuentas, en la primera ocasión tuvimos una pequeña entrevista en la que le hice un par de preguntas y quedé fascinado, la verdad, con tanto contenido enriquecedor que hemos tenido. Em, Podría decir de que, primero que nada, quisiera agradecer a mi grupo, quisiera agradecer también a la profesora y al señor Cuentas, y acerca de las preguntas de esta noche, em, aparte de las que ya me respondió, podría decir de que mm, había muchos tópicos en cuanto a los personajes y se demuestra a lo largo de la obra cómo, así como usted mencionó de que Maritza Núñez toma a estos personajes y ese tópico humano que se manifiesta en los monólogos, por ejemplo, del Capitán Julio, podría darse el tono triste y eso enriquece al personaje. En la parte de las canciones de El Vigilante Enmascarado, en cómo se adapta a la duda de si ser el protector de la ciudad o cómo no hacerlo, y si está listo o no, y si él no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Entonces, nos da ese sentido humano del personaje. Muchos personajes en la ficción carecen de ese sentido y son vistos como dioses, ¿no? Como Superman, que, bueno, no le hace nada de daño y cosas así. Y es ese aspecto humano que demuestra en la obra el que tanto hemos buscado de hacer y de representar, que nos ha beneficiado bastante en cuanto a tener en cuenta cómo se desarrollaría este personaje en la realidad. Y, a ver, así planteando una pregunta, que hemos venido tocando alrededor del texto, em, ¿usted consideraría de que la tonalidad con la que se tocan los temas de los personajes sí o sí tienen que ser tocados de una manera, por así decirlo, en un tono triste, los monólogos que son referidamente tristes, o se podría hacer un cambio ahí significativo? Ujú. Bueno, es una excelente pregunta, ¿eh? Y hay varias respuestas, ¿no? Ante todo, no, yo te agradezco a ti que me hayas contactado, o sea, para mí es muy estimulante poder conversar de estas cosas, ¿no? Que así como ustedes las conmueven, pues imagínate nosotros que hemos estado creando esto, ¿no? Es una gran satisfacción que realmente pueda haber una continuación, que la obra tenga una vida más allá de la temporada que se hizo hace tantos años, ¿no? Sobre lo que me preguntas, claro, lo que pasa es que
las emociones, o sea, los seres humanos somos complejos, ¿no? Y las emociones humanas son igual de complejas, ¿no? Entonces, si bien nosotros a veces nos referimos a una canción y decimos, ah, esta canción es triste, esta canción es así, es así, eso es una forma, digamos, de acercarse, de abordar un objeto musical, ¿no? Pero en un análisis más fino, digamos, más técnico, una canción tiene un montón de emociones metidas adentro, ¿no? Y incluso la tristeza, digamos, que puede tener una canción, no es todo el tiempo la misma, ¿no? Hay matices dentro de cualquier canción que uno pueda pensar, ¿no? Ponte a pensar, pues, en la típica balada cortavenas que dicen, ¿no? Hay un momento de intensificación en el coro, ¿no? Entonces esa tristeza deja de ser la que era antes, ¿no? Y se convierte en algo más apasionado, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma forma, los diálogos que ustedes tienen ahí en los monólogos, un poco son planos, ¿no? O sea, si ustedes analizan el efecto de cada palabra y mucho más en manos de una dramaturga como Marisa, que además es poeta y que sabe realmente jugar con el lenguaje de esa manera, Em, entonces, el propio texto ya tiene un montón de connotaciones y la emoción sube y baja y hay picos y bajadas y la música, por un lado tiene que seguir eso y por otro lado tiene que hacer su propio aporte también, ¿no? Entonces, si bien pudiera parecer que es una sola cosa, en realidad hay un montón de cosas metidas ahí, ¿no? Entonces, esa sería una primera parte de la respuesta. Y una segunda parte de la respuesta es que obviamente existe digamos, la disciplina de la adaptación musical, ¿no? O de la adaptación teatral, perdón, ¿no? Entonces, en realidad, en una puesta de escena hay la posibilidad de ser creativo, ¿no? Y de darle un giro distinto a las cosas que se han hecho, ¿no? Entonces, y para mí personalmente eso es parte de la vida del objeto artístico, ¿no? O sea, el objeto artístico no es nunca en realidad un objeto, digamos, con el cual uno se relaciona de manera pasiva, ¿no? Ni como público, ni creador, ni como director de un montaje, ¿no? Entonces yo pienso que es perfectamente posible también que hayan otras visiones de cómo desarrollar esos textos y otras propuestas, ¿no? De cómo esas emociones en las canciones se pueden llevar quizás de otra manera y bueno, no, digamos, es válido también, ¿no? Entonces, esas serían mis dos respuestas, ¿no? O sea, por un lado, que las emociones en la música y en el teatro son mucho más complejas de lo que podrían parecer a primera vista, hay mucho metido ahí. Y en segundo lugar, que claro, dentro de lo que es la disciplina de la adaptación teatral, es posible aportar también, ¿no? Desde la propia individualidad, desde el propio momento y circunstancia en que uno está haciendo la adaptación, uno puede también aportar a la obra y agregar a la vida de ella, ¿no? No es simplemente un trabajo de recreación, ¿no? Por el contrario, ¿no? Se trata de darle vida propia, ¿no? Totalmente cierto, Sadiel, sí. Yo creo que cada versión que se pueda hacer de esta obra tendría que enriquecer, ¿no? El trabajo ya realizado, pero creo que tienes toda la razón. Hacer un trabajo teatral y hacer un trabajo de composición musical encierra una serie de emociones, de picos, de subidas y bajadas que definitivamente se pueden trabajar desde muchas perspectivas. Creo que cada ser humano, por eso es que a veces cuando vemos una obra clásica, si vemos un Edipo Rey, por ejemplo, claro, el Edipo que se hizo, no sé, hace 30 años por el actor X, ¿no? Definitivamente no va a ser el mismo que el que veamos ahora, porque definitivamente tiene la humanidad, ¿no? La humanidad del actor que en ese momento está trabajando, ¿no? Y creo que tienes toda la razón. O sea, los chicos pueden plantear todas las posibilidades que ellos quieran hacer, ¿no? Mi pregunta va ahora por el lado de la composición que hiciste exclusivamente para esta obra. Para ti, ¿cuánto tiempo te tomó hacer todas las partituras para poder ser interpretadas luego en la escena? ¿Cómo trabajaste con los actores, con las actrices? Ah, bueno, ese fue un proceso fantástico en realidad, ¿no? Ahora fue un proceso bien rápido, ¿ah? Porque bueno, también Maritza venía al Perú así por periodos acotados de tiempo y ella venía pues con toda la disposición de sacar proyectos adelante, ¿no? Pero el tiempo no era infinito, ¿no? Entonces había que trabajar muy rápido, ¿no? No recuerdo exactamente en cuánto tiempo. Recuerdo lo siguiente, ella escribió el libreto, ¿no? Ahí lo conversamos un poco, etcétera. Y le llevamos la idea a David Carrillo, ¿no? Y ahí él tenía un taller de teatro y inmediatamente empezó el proceso de selección de quiénes iban a ser los que iban a cantar.
y paralelamente yo iba escribiendo. O sea, conforme se iba montando, yo iba escribiendo la música, Qué ¿no? maravilla, qué maravilla. Eso es un proceso riquísimo, porque hacer Sí, las cosas conforme van fluyendo, eso es genial. Eso es algo que a mí me encanta disfrutar del proceso creativo, de lo que implica un montaje de una obra. Qué maravilla que haya sido así. Además, David Carrillo es un extraordinario director. sí, Tiene un ojo clínico. sí. O sea, solamente el hecho de interactuar con él ya es para aprender un montón de cosas, ¿no? O sea, ahí fue un privilegio porque además hicimos una temporada relativamente larga, mes y medio creo. Y bueno, o sea, yo estuve en todos los ensayos, en todas las funciones, y o sea, fue un proceso muy enriquecedor para mí en particular, espero que para todos, ¿no? Y bueno, fue, o sea, digamos, a partir del libreto que hizo Maritza, todo fue darle vida en todo sentido, ¿no? Y todos juntos como grupo, ¿no? Fue una experiencia fantástica, ¿no? Realmente poder, porque tal cual es como, digamos, ver nacer si bien Un bebé. Es como un bebé. bien como tú le aporta su humanidad al personaje, a la vez hay un personaje que está escrito que empieza a convertirse en algo concreto, ¿no? Yo casi haría la analogía que es como que estás leyendo un libro y de pronto el personaje se sale del libro y empieza a... Ajá. que- Aparece. Cobra vida, ¿no es cierto? Sí, ese proceso es fantástico, es Bueno, maravilloso. además, además de eso, digamos, la posibilidad de que esto sea una forma también de procesar nuestra historia y nuestro proceso político, ¿no? O sea, digamos, que no sea una obra musical simplemente, digamos, sobre una situación romántica, etcétera, sino que esté tan entrelazada con hechos que nos han marcado de una manera tan profunda y que hasta ahora tienen influencia en la historia del país, ¿no? Entonces, es un privilegio realmente poder haber trabajado en algo así, ¿no? Sí, realmente creo que además el amor puede más que todo, ¿no? Es como que de alguna manera la obra te deja como un hilo, un hálito de esperanza, ¿no? De que el amor lo puede todo, el amor lo vence todo. O sea, hay esperanza en el mundo todavía después de todo este proceso de corrupción, de degradación del ser humano que se trabaja en el texto, ¿no? El amor que está ahí representado por esta pareja, ¿no? Es como que te deja eso, ¿no? La esperanza finalmente, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y bueno, y es parte también de, digamos, de una forma, digamos, asertiva, ¿no? De procesar lo que nos ha pasado a todos con este tema de lo que fue la dictadura de Fujimori y, bueno, y lo que es el devenir político del Perú hasta en la actualidad, ¿no? Como eso. Hasta el día de hoy lo vemos, ¿no? O sea, como que yo creo que ahora está como que en un nivel más avanzado, en lugar de haber desaparecido o de habernos llamado la atención, como que hemos avanzado más bien, ¿no? Y es mundial, ¿no? Ahora en Estados Unidos también tienen a Trump, ¿no? Exacto. O sea, bueno, pero ahí regresamos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? O sea, tal como las obras clásicas de la música clásica europea, esta obra es una obra plenamente vigente, ¿no? Tiene vasos comunicantes con la vida de todo el mundo, en realidad, ¿no? Entonces, cualquier persona se puede sentir, se puede ver reflejada en algún aspecto o en la totalidad de un relato como El Vigilante Enmascarado. Sí, es realmente linda la obra. El panadero me encanta, que además se hayan puesto este tipo de personajes, ¿no? Ahora yo vengo de estar leyendo un poco Ribeiro y me acuerdo de estos personajes que son personajes que no tienen quien los represente, ¿no? Los mudos, ¿no? Como decía Ribeiro, ¿no? Estos personajes que nadie ve, que nadie mira, que pareciera ser como que sean seres que inexistentes, ¿no? Como que la sociedad nos margina tanto que pasamos desapercibidos, ¿no? Un panadero, el señor que barre la vereda, el señor que recoge la basura, que está haciendo un trabajo, pero que nosotros invisibilizamos, ¿no? Entonces, como una sociedad tan compleja como la nuestra, estos personajes del vigilante enmascarado para mí son como muy relevantes, como personajes con los que podemos despertar un poco a veces del letargo en el que nos encontramos como sociedad, ¿no? Y qué más para estos jóvenes, ¿no? Que están empezando la carrera, que están empezando la especialidad de literatura y creo que esta obra mueve todo, ¿no? A nivel personal, a nivel emocional, a nivel además académico, a nivel de
texto dramático, a nivel de composición musical. Por eso me encanta que tú hayas aceptado la invitación de estar con nosotros hoy, Sadiel. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, en nombre de todos los chicos. Quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario para Sadiel, que está aquí generosamente sacrificando su noche por nosotros. Alguien que desea hacer algún comentario, alguna pregunta, alguien que tiene algún personaje que además tiene todos estos elementos de la música y de las canciones ahí. No sé si alguien desea hacer algún comentario. Nadie se anima, todos se han quedado así patidifusos, como decía mi papá, cuando no hay nada que decir. Por lo menos Marjorie reaccionó. Ahí está Santiago, adelante Santiago. ¿Se me escucha, profesora? Buenas noches. Sí, Santiago, te escuchamos fuerte y claro. Buenas noches con todos. Buenas noches, señor Sadiel. Ah, Bueno, quería hacer una pequeña consulta. Más que nada, en nuestro grupo estamos trabajando con Frank mismo y con el resto del equipo. Y bueno, en lo personal, a mí me tocó el personaje de Emilio. ujú, Entonces, tenía una consulta en las partes de las zonas, bueno, de los cuadros, ¿no? Que son cantados. Eh, ujú. Quería pedirle una opinión propia de usted o una recomendación o en qué pensó usted cuando se elaboró esa parte, ¿no? De los cuadros en los que se redacta la carta de Emilio a Rebeca. Sí. Eh, Como nosotros estamos pensando un poquito, para no dar tanto spoiler, Sí, por eh, favor, no spoileen. ajá, solamente estamos viendo en hacerlo como un tipo de canción, Ujú, con un tipo, pero no, una canción de un cover de una canción antigüita pero bonita, ujú. pero en partes, no todas las partes de los cuadros, sino algunas partes con canción y otras partes leídas. Entonces, Ujú. no sé si nos podría aclarar, al menos a mí, a mi compañera, con qué idea se escribió esos fragmentos de la carta de Emilio Rebeca, por favor. Bueno, por si acaso hay varias soluciones posibles, ¿ah? O sea, digamos, uno cuando escribe un libreto se enfrenta a problemas, ¿no? Igual cuando uno escribe la música es como un problema, ¿no? Ya tenemos esta situación, este personaje y cómo lo desarrollamos, ¿no? Y bueno, en este caso yo desarrollé una solución propia, pero hay varias soluciones válidas, ¿no? O sea, digamos, no, tampoco, no quiero que lo que yo te diga, quizás tú pienses que es así como es la única forma en la cual, más bien puede ser interesante que experimentes, ¿no? Ahora, yo, el enfoque que tuve fue de balada, ¿no? O sea, al leer el libreto y ver este desarrollo paralelo, ¿no? De estos dos personajes que están en ambientes separados, pero que están juntos, ¿no? En esta idea del amor que no sea, que no está realizado, pero que ambos quieren que se realice. Y, automáticamente empecé en una balada en donde el canto de alguna manera se entrelazara también, ¿no? Que en realidad es una cosa que pasa mucho en el musical, o sea, eso se explota mucho si uno ve muchos musicales norteamericanos, va a encontrar varios ejemplos de eso, ¿no? Donde hay personajes que están en lugares separados, pero el canto se entrelaza, ¿no? Entonces se junta, ¿no? Y bueno, fundamentalmente fue un acompañamiento de balada, que se hace esa parte sí más influenciada por México que por Estados Unidos. Y el canto de ellos ahí, digamos, entrelazado, y además había un elemento dentro de la parte instrumental que constantemente estaba, digamos, jugando un poco con la tensión, ¿no? Casi como si hubiera un motor que está todo el tiempo en marcha, pero cada vez un poco más cerca de una explosión, digamos, de un momento climático, ¿no? Y bueno, en la instrumentación también habían algunos instrumentos que hacían partes líricas, ¿no? Que digamos trataban de expresar momentos de clímax, ¿no? Entonces, un poco también como que la idea era que cada estrofa llegara a un punto climático que entrelazara con otro que fuera un poco más grande y con otro proceso climático que fuera un poco más grande, que es una cosa que también pasa mucho en este tipo de música, ¿no? Ahora, como te digo, esas son las soluciones que nosotros encontramos en ese momento, ¿no? Pero ustedes en su adaptación son perfectamente libres
de hacer el aporte que ustedes consideren, ¿no? La idea de usar alguna canción conocida, no sé si quizás usar la parte musical y poner encima el texto o usarlo como un recurso adicional, me parece válida e interesante, ¿no? Eso a mí me gustaría verlo, ¿no? Creo que es un recurso también que puede ser muy potente. Muchas gracias por las respuestas, Adiel. De verdad que agradezco que te hayas tomado el tiempo. Ahí están los aplausos de mis alumnos virtuales, pero están los aplausos. De verdad que muchas gracias por todas estas recomendaciones. Para mí es un inmenso gusto y un gran privilegio poder estar acá con ustedes, ¿no? Yo más bien le agradezco a Frank y te agradezco a ti por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Cuando Fran me dice, ay, vino así contentísimo y emocionado a decirme, profesora, he logrado hablar con el compositor, en serio, sí, me dice que lo he contactado por su Instagram y estaban felices. Y yo creo que qué bueno que la tecnología nos permita eso, ¿no? Nos permita acercarnos a los hacedores, a los creadores de las obras, porque creo que eso es maravilloso, ¿no? Qué lindo poder tener a una persona así tan cálida como tú, que tiene esa predisposición de atender, de contestar mensajes, porque muchas veces uno escribe y nunca te contestan, que me ha pasado a mí muchas veces. Claro, estamos hablando de otra época, tú y yo tenemos la misma edad, entonces obviamente si yo cuando leía, no sé, pues una obra de Mario Vargas Llosa y quería escribirle a Mario Vargas Llosa, eso era imposible en nuestra época porque no existía Facebook, porque no existía redes sociales, no existía nada y tenías que, no sé, pues enviarle una carta a una dirección que tú ni siquiera sabías si iba a llegar o no iba a llegar, ¿no? Entonces me encanta que la época actual nos permite estar en contacto y que hayamos podido tener el privilegio de conversar contigo esta noche. ¿Qué te dejó a ti el vigilante enmascarado, Saliel? ¿Cómo te sientes después de tantos años? Estamos 2025, esto fue el 2013. ¿Qué resonancias tiene el vigilante enmascarado para ti ahora desde tu trabajo profesional como compositor? Claro, esa es una gran pregunta. Yo no sé, pues, eso es una oportunidad para yo quizás preguntarles a ustedes. O sea, a mí lo que me sucede, digamos, como en mi experiencia, ¿no? Como ciudadano peruano y como artista y, bueno, y padre de familia, etcétera, ¿no? Para mí el Perú es muchas cosas, ¿no? Es por un lado, una tierra maravillosa en el sentido de la experiencia diaria, ¿no? De la oportunidad del trabajo cultural, ¿no? De la historia que tenemos, de las personas que somos, ¿no? A la vez es una fuente de frustración, ¿no? Por todas estas oportunidades, a veces cuando uno ve la historia, ¿no? La guerra con Chile, ¿no? Los caudillos militares, peleando, ¿no? Y uno ve tanto potencial a veces en ese país, o bueno, inclusive yo les he comentado el festival que estoy haciendo, ese es un festival que se hace fundamentalmente sobre la base de la generosidad de instituciones y de artistas, ¿no? Y es un festival grande, ¿no? Entonces, yo pienso de todo lo que se podría hacer, ¿no? Y bueno, y todo lo que algunos políticos nos han robado, ¿no? Porque esa es la manera de verlo, ¿no? Y para mí, por lo menos, yo creo que es un trauma colectivo, ¿no? Y para mí es un trauma fuerte, ¿no? Entonces, una obra como El Vigilante Enmascarado es una oportunidad fantástica de poder procesar eso, ¿no? De poder darle un sentido, digamos, ¿no? Y convertirlo en una propuesta finalmente, ¿no? Porque no se trata tampoco simplemente, digamos, eh, digamos, ¿no? Revolcarse sobre la pena de todo lo que perdimos y qué sé yo, no se trata de mirar hacia adelante y decir, bueno, esa es nuestra historia, estas son nuestras circunstancias, estos somos nosotros, la gente que hace estas cosas son una minoría, ¿no? Y todo lo que podemos hacer, si finalmente logramos encaminar los que queremos en este país, logramos encaminarlo hacia el curso que merece, ¿no? Porque todos merecen en el Perú el bienestar, la justicia, la igualdad, etcétera, y es posible hacerlo, ¿no? Pero bueno, tenemos la desgracia de haber caído en una clase política que más bien rema en contra, ¿no? Y bueno, parte del proceso histórico va a ser, como fue en el caso de Fujimori, ¿no? O sea, Fujimori estuvo 10 años ahí metido y finalmente le tocó su momento, ¿no? Porque en realidad quizás eso es una gran reflexión del vigilante mascarado que nos puede ahora servir a todos, ¿no? Son una minoría, ¿no? Y esos proyectos totalitarios y, digamos,
de destrucción del país, están condenados al fracaso finalmente, ¿no? Porque no pueden con la inmensa mayoría de gente que quiere el bien en un país como este, ¿no? Entonces, eso, así como cayó Fujimori, los que le sigan eventualmente van a caer de cuando se dé el proceso político que tiene que darse y bueno, poco a poco construiremos el país que necesitamos y que queremos, ¿no? Entonces, esa es una forma también positiva de procesar este trauma, ¿no? De ver que nos pasó esto, que tuvo un fin, ¿no? Que las maldades eventualmente se acabaron y que ese es nuestro destino finalmente, ¿no? Que vamos a llegar a eso con el costo que vamos a tener que asumir como sociedad, pero con la esperanza de todo lo que podemos construir cuando realmente, finalmente, tomemos las riendas de nuestro país, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los grandes saldos que me ha dejado el vigilante enmascarado y bueno, por ese conocimiento y por ese aprendizaje voy a estar agradecido toda la vida a Marisa, a David Carrillo, al fantástico elenco que estuvo con nosotros y bueno, y esta oportunidad que hemos tenido, ¿no? Gracias, Adiel. Qué linda reflexión. Creo que sí, definitivamente todos tenemos que construir el país que nosotros queremos, ¿no? Sobre todo estos jóvenes, estos chicos y chicas que están aquí tan entusiasmados por estudiar una carrera que es una carrera poco reconocida en nuestro país, como es la carrera de ser profesor o profesora, de ser educadores. Entonces creo que ese ya es una ganancia ver a estos chicos cada vez que voy a clase. A mí me motiva muchísimo, me encanta ser su profesora porque realmente yo confío plenamente en que en esta generación está el cambio, en esta generación está la esperanza de nuestro país, ¿no? De tener realmente el país que todos queremos, el país que todos añoramos tener, vivir en paz, en tranquilidad, tener autoridades que realmente nos representen, ¿no? Que exterminemos en algún momento este cáncer llamado corrupción, ¿no? Y que todo sea, alguna vez pasó, pero ya no pasa más, ¿no? Ojalá pronto podamos decir eso. Muchísimas gracias, Adiel. Quiero ver si Fran o alguno de ustedes, por favor, puede tomar una foto, a ver si alguien activa su cámara, si están decentemente presentables, para que por lo menos aparezcan en la foto, si no aparecerán así sus nombres, por favor. Fran, ¿tú podrías tomar la foto, por favor? O algún experto, experta en tecnología, que aquí son todos, excepto su pobre profesora. Por favor, ¿alguien puede tomar una foto? ¿Quién me avisa, por favor? A la voz de quién obedezco. No sé si Fran está por ahí. Fran, ¿estás por ahí? ¿Puedes tomar la foto? Ahí está Fran. Eh, ahorita mismo sí no puedo tomar la foto, profesora, Ya, porque ¿alguien puede tomar el pantallazo, la foto? A ver, ¿quién Sí, puede? buenas noches. Ya le tomé captura, si no, Perfecto. A ver, no, Anita, posaremos para ti, para la foto, por favor, nos cuentas a la voz de tres y posamos, por favor, para la foto. Ya Fran activó su cámara. Perfecto. ¿Alguien más se anima a dar su rostro para la foto, por favor, para que quede el recuerdo, por lo menos, de que no se... Ahí está, ya por lo menos se animó Milagros. Muy bien. Excelente. Entonces, Anita, tú nos avisas, por favor, activa tu micrófono para saber en qué momento posamos. Ok, 3, 2, 1. Otra más por si acaso. Ya está. Ok, hay un montón ahí, lo paso por el grupo. Genial, lo pasas al grupo, yo se lo paso inmediatamente a Sadiel. Muchísimas gracias, Sadiel, por este tiempo que nos has regalado, por tu predisposición. Es lindo saber que contamos con una persona tan cálida como tú y espero que cuando terminemos este trabajo y esta propuesta te pasaré el video para que tengas ahí la evidencia de lo trabajado. Muchísimas gracias, Sadiel. Gracias a ustedes, es un privilegio. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas noches y nos vemos nosotros mañana en clase muy temprano. Así que a descansar. Gracias, Adiel. Buenas noches. Nos Buenas vemos. noches. Gracias. Chao, chicos. Chao, chicas. Nos vemos mañana en clase.